trabajamos en el desarrollo de las actividades propuestas de retroalimentación de la termodinámica. El primer ejercicio dice: el profesor Freddy presenta algunas imágenes a sus alumnos para indagar acerca del tema a ser desarrollado. Seguidamente respondemos a las siguientes preguntas. Aquí tenemos las imágenes. Tenemos dos imágenes a la cual debemos de responder las siguientes preguntas. Pregunta A: ¿a qué se refiere la imagen? Pregunta B: ¿qué parte de la física estudia estos fenómenos? Entonces, estas dos preguntas, de acuerdo a la imagen, van a responderlo. Siguiente ejercicio, el número 2, dice: completamos los espacios en blanco con los términos adecuados. En el punto A, la transformación isotérmica hace referencia a la temperatura del gas. Por lo tanto, la transformación isotérmica hace referencia a la temperatura del gas. En el punto B, cuando la presión permanece constante, la transformación se llama isobárica. Isobárico o isobárica. En el punto C, en una transformación isocórica, el volumen permanece constante. En el punto D, si se enuncia que si la presión se mantiene constante y la temperatura del gas aumenta, entonces el volumen del gas aumenta. Esta ley se llama ley de Charles. En ejercicio número 3, completamos el siguiente crucigrama sobre los agentes geológicos externos. Ajaí Oyeyerureba crucigramape. En el punto A, dice: el principio plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida, dice. Entonces, el tercer principio plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida. El punto B dice: el segundo principio establece las condiciones en que es posible la transformación de calor en trabajo. En el punto C, este principio establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice. Entonces, en el punto C viene a ser el primer principio de la termodinámica. Entonces, primer principio de la termodinámica. Y el punto D, si dos sistemas están en equilibrio térmico de una forma independiente, con un tercer sistema deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Ese hace referencia a la ley del cero. Entonces, ley cero de la termodinámica. Y el punto E dice: es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Entonces, la termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Bueno, ahora completamos el crucigrama. En el punto A es tercer, entonces cada
cuadrito colocamos la letra correspondiente en el punto B, segundo, en el punto C, primer, y en el punto D, ley 0. En el punto E, que es en forma vertical, termodinámica. Entonces aquí es termodinámico. El punto E dice que es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo, y ese viene a ser la termodinámica o el termodinámico. Aquí en el crucigrama el termo, esta O esta línea B debería de estar esta parte, por lo tanto completando aquí vendría a ser termo de I na mi co. Siguiente ejercicio, el número 4 dice: un gas está a 3 atm, atmósfera de presión, con una temperatura de 40 grados Celsius, ocupando un volumen de 15 litros. Si el gas es calentado hasta 120 grados Celsius a presión constante, ¿cuál es el volumen final del gas? Por lo tanto, tenemos aquí presión 1 de un gas, que es 3 atmósfera, temperatura 1 de 40 grados Celsius, sumamos 273 para pasarlo a grados Kelvin, y esto me va a dar igual a 313 grados Kelvin. Un volumen 1 de 15 litros, una temperatura 2 de 120 grados Celsius, sumamos 273 para convertirlo a grados Kelvin, y esto va a ser igual a 393 grados Kelvin. Nos dice que es una presión constante y nos pide determinar el volumen 2 o el volumen final. Entonces, como es presión constante, vamos a aplicar ley de Charles, que es volumen 1 sobre temperatura 1, que esto va a ser igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Como nosotros queremos el valor de volumen 2, aquí tenemos una cantidad, está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar. Entonces volumen 1 por volumen 2 dividido temperatura 1 igual a volumen 2. Este es temperatura 2. Entonces corregimos. Temperatura 2. Reemplazamos nuestra fórmula. Volumen 1, que es 15 litros por temperatura 2, 393 grados Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 313 grados Kelvin. Simplificamos grados Kelvin con grados Kelvin. Realizamos la operación indicada. Por lo tanto, tenemos 15 por 393 igual dividido 303. Y esto me va a dar igual a 18,83. Por lo tanto, el volumen 2 es de 18,83 litros en esas condiciones. En el punto 2 dice: una cierta cantidad de gas que se encuentran a la presión de 6 atmósferas, entonces presión 1, 6 atmósferas, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube, entonces una temperatura 2,
de 200 grados y vamos a determinar la presión 2. En este caso tenemos una cierta cantidad de gas, por lo tanto tenemos que es volumen constante. La expresión que vamos a utilizar es de presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Sumamos 273 a la temperatura para convertirlo en grados Kelvin. 25 más 273, 298 grados Kelvin, 200 grados Celsius más 273 vendría a ser a 473 grados Kelvin. Reemplazamos nuestra fórmula. Aquí nosotros queremos presión 2. Hay una cantidad que está dividiendo, por lo tanto el que divide pasa a multiplicar. Y esto va a ser igual a presión 2. Reemplazamos nuestra fórmula. Presión 1, que es 6 atmósferas, por temperatura 2, que es 473 grados Kelvin, sobre temperatura 1, que es 298 grados Kelvin. Y esto nos va a dar igual a presión 2. Simplificamos grados Kelvin con grados Kelvin. Resolvemos la operación indicada. 6 por 473 igual dividido 298. Esto me va a dar igual a 9,52. Por lo tanto, mi presión 2 es 9,52 atm en estas condiciones. El número 3. Un volumen gaseoso de 1 litro, dice. Entonces, un volumen 1 de una cantidad gaseosa, 1 litro, es calentado a presión constante. Entonces nuestra presión es constante a una temperatura de 18 grados Celsius hasta, dice, 58 grados Celsius. ¿Qué volumen final ocupará el gas? Por lo tanto, aquí sumamos 273 a 18 para convertirlo a grados Kelvin, que va a ser igual a 291 grados Kelvin. 58 también le sumamos y va a ser igual a 331 grados Kelvin. La expresión que vamos a estar aplicando es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Queremos el valor del volumen 2, temperatura 2 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar. Este es volumen 1, va a ser igual a volumen 2. Reemplazamos, volumen 1 es 1 litro por temperatura 2, que es de 331 grados Kelvin, sobre temperatura 1, que es 291 grados Kelvin, y esto es igual al volumen 2. Simplificamos Kelvin con Kelvin y tenemos 1 por 331 dividido 291. Y esto me va a dar igual a 1, que en este caso 14. Entonces volumen 2 es igual a 1,14 litros. El ejercicio número 5 dice: encerramos en círculo la letra que contenga la respuesta correcta. Una sola respuesta. Para validar los ejercicios deben realizar los cálculos auxiliares. El punto 1. Los átomos moléculas que forman los cuerpos gaseosos poseen las siguientes características: se comprimen difícilmente, ocupan el espacio en los recipientes que lo contienen. Ese viene a ser una de las características. El número 2.
Las magnitudes correspondientes a las leyes de los gases en el sistema internacional se miden en presión en atmósfera, que es atm, volumen en litro y temperatura en Kelvin. Ese viene a ser las magnitudes en el sistema internacional de las leyes de gases. El siguiente, el ejercicio número 3, dice: en un tanque se halla CO2 a 12 grados Celsius, por lo tanto temperatura 1, 12 grados Celsius, a un volumen 1 de 8 litros. En esas condiciones determinamos el volumen que ocupa, por lo tanto vamos a determinar el volumen 2 que ocupa al calentar a 120 grados Celsius, considerando que la presión se mantiene constante. Entonces presión constante, la respuesta correcta es, dice, por lo tanto la expresión que voy a aplicar es volumen 1 sobre temperatura 1 igual volumen 2 sobre temperatura 2. Sumamos a las temperaturas 273 para convertirlo en grados Kelvin. 12 más 273, 285 grados Kelvin. 120 más 273 va a ser igual a 393 grados Kelvin. Despejamos, queremos el valor de volumen 2, temperatura 2 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar y esto va a ser igual a volumen 2. Reemplazamos volumen 1, 8 litros por temperatura 2, 393 grados Kelvin sobre temperatura 1 que es 285 grados Kelvin. Y esto corresponde a volumen 2. Simplificamos Kelvin con Kelvin. Resolvemos la operación. 8 por 393 igual dividido 285. Y esto me va a dar igual a 11,03. Por lo tanto el volumen 2 es igual a 11,03 litros, que corresponde a la respuesta D. El número 4 dice: en un tanque se halla 60 litros volumen de gas cloro. Dice. Por lo tanto, tenemos cloro como volumen 1 es 60 litros a una temperatura de 10 grados Celsius y a una presión de 5 atmósferas. Se calienta el gas, dice, hasta 120 grados Celsius a una presión de 8 atmósferas. Hallamos el volumen que ocupa en ese estado de gas, dice. Entonces vamos a determinar el volumen 2. Aquí, como no nos indica de qué forma se encuentra ese gas, por lo tanto aplicamos la ley general de los gases, que es presión 1 por volumen 1 dividido a temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Nosotros queremos determinar volumen 2, entonces despejamos temperatura 2, el que divide pasa a multiplicar sobre temperatura 1 y aquí el que multiplica pasa a dividir y esto me va a dar igual al volumen 2. Reemplazamos, primeramente pasamos temperatura a grados Kelvin, entonces sumamos 273, aquí vamos a tener 283 grados Kelvin. 120 grados más 273 sería 393 grados Kelvin. Reemplazamos presión 1, 5 atmósferas, volumen 1, 60 litros por temperatura 2, que es igual a 393 grados Kelvin. Esto es todo dividido a la temperatura 1, que es
283 grados Kelvin por la presión 2, que es 8 atmósferas. Y esto es igual al volumen 2. Simplificamos atmósfera con atmósfera, grados Kelvin con grados Kelvin. Resolvemos la operación indicada. Tenemos 5 por 60 por 393 igual dividido 283 por 8. Y esto me va a dar igual a 52,07 litros. Por lo tanto, el volumen 2 es de 52,07, en este caso, litros. Entonces la opción A es la correcta. El ejercicio número 5 dice: en la estación de servicio Barco y Rodado se observa un tanque de gas propano que tiene una capacidad de, por lo tanto, volumen 1 de 1000 litros, siendo la madrugada se registra una temperatura, entonces temperatura 1 de negativo 4 grados Celsius, siendo el mediodía aumenta la temperatura a 80 grados Celsius en el interior del tanque con una presión constante. Entonces presión constante, ¿cuál es el volumen del gas en estas condiciones? Por lo tanto, aplicamos la ley de Charles: volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Sumamos 273, vamos a tener que es igual a 269 grados Kelvin. A 80 grados le sumamos 273 y vamos a tener 353 grados Kelvin. Volumen 1, que es 1000 litros, temperatura 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar por temperatura 2, 353 grados Kelvin sobre temperatura 1, que es 269 grados Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin y esto va a ser igual al volumen 2. Resolvemos la operación indicada. Entonces tenemos 1000 por 353 igual dividido 269. Y esto nos da 1312,26. Por lo tanto, el volumen 2 es de 1312,26 litros. Y es la opción A la correcta.